Buenas noches, el día de hoy por fin llegamos al capítulo 12 del Evangelio de Juan. Vamos a estar viendo los primeros 11 versículos y pues aquí vamos a ver la continuación de donde nos quedamos la semana pasada. Si ustedes se recordarán, bueno, o para hacer un resumen, terminamos el capítulo 11 y ahora entramos al 12. Durante estos 11 primeros capítulos, Juan nos relata el ministerio del Señor Jesús durante los 3 años que duró aproximadamente. Y ahora, a partir del 12 al 21, lo que nos va a narrar es lo que sucedió en la última semana de vida del Señor Jesús, lo cual nos dice que es un contenido amplio, pues, porque usó 11 capítulos para describir 3 años y ahora va a utilizar del 12 al 21 para describirnos una semana. Empezamos con el versículo 1, no sin antes entregarle el tiempo al Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad de seguir estudiando tu palabra. Continuamos con tu evangelio que le diste a Juan, el apóstol. Y como siempre, pedimos tu guía y dirección para ir entendiendo cada día, poco a poco, mejor tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos al versículo 1. Dice así: 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. La semana anterior, si ustedes se recordarán, habíamos dejado en el relato al Señor Jesús, debido a la amenaza de muerte que le había dado ya a partir del sumo sacerdote y el Sanedrín, había orden de captura y lo que querían era matarlo. Si ustedes se recordaron, fue cuando Caifás dijo que era mejor que muriera un solo hombre y no que la nación pereciera. Así que se nos dice que Jesús viajó a la ciudad que se llama Efraín, que es donde estoy aquí señalando, ¿verdad? Poco al norte donde estaba Jerusalén, y ahora pues se nos dice que viaja de nuevo a Betania, que es la ciudad donde vivían las 2 hermanas y Lázaro. 6 días antes, dice el texto. Esto quiere decir que entonces el evento que vamos a ver en estos versículos se dio el día sábado, sábado por la noche, cuando ya había terminado el sábado, ¿verdad? Entonces eso ya fue habiendo terminado el sábado. Si no lo vamos a ver, pero en el versículo 12 continúa el relato, dice al día siguiente. Y ese día siguiente fue el domingo, cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén. Por eso decimos que esta escena se está dando el día sábado. Ahora regresa él a Betania. ¿Cuál Betania? En el pasado vimos que habían 2 ciudades que tenían ese nombre. Pues en este caso es la Betania en donde vivía Lázaro, que dijimos que quedaba unos 3 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y por cierto, Lázaro, el que había resucitado Jesucristo, nos dice el texto, lo cual indica que seguía vivo. En el versículo 2 se nos comenta cuál era el motivo de la reunión. Dice que le hicieron allí, o sea, en Betania, una cena. Nos dice que Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Bueno, ciertamente la cena fue en Betania, pero uno leyendo aquí nada más el texto no podría pensar que era en la casa de Marta y María de Lázaro, que ya hemos platicado que era un lugar donde Jesús pasaba en sus viajes cuando iba a Jerusalén. Sin embargo, apoyándonos en otro de los evangelios, vamos a ver que sí, fue en Betania, pero no en la casa de Lázaro, sino esta cena se realizó en la casa de uno que se llamaba Simón el leproso. En Mateo capítulo 26, 6 nos relata esta escena que está hablando aquí Juan y nos da más información. Dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, anoto aquí, en realidad era un ex leproso, porque si hubiera estado con lepra, no tenían permitido reunirse con más gente, ¿verdad? Entonces, se considera que este Simón, el ex leproso, había sido sanado por Jesús. Dentro de las múltiples señales que hizo,
y era una de las razones que estaban ahí dándole esta cena al Señor Jesús y posiblemente también de alguna manera pues gozándose de la resurrección de Lázaro. Vamos a ver un poquito siempre en otro de los evangelios para familiarizarnos un poco más con Marta y María, ya que las hemos visto solamente aquí en el Evangelio de Juan. En Lucas capítulo 10, en una de esas pasadas que hizo Jesús ahí a Betania, se nos comenta que es algo que conocemos muchos de este pasaje. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, Jesucristo, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Aquí no dice el nombre de la aldea, pero ya sabemos que es Betania. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con los muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y muchos conocen la historia de Marta y María, ¿verdad? Marta, la que estaba afanada, pues queriendo atender al Señor y quizás a los discípulos, pero María se sentó a los pies del Señor a escucharlo. Ahora, no quiere decir que la actitud de Marta fuera mala, ella estaba sirviendo. Lo único que le dijo Jesús fue prioridades. En este momento que yo estoy acá, escúchenme, ¿verdad? Que era lo que él estaba enseñando y predicando. Bueno, pero vamos a ver cómo las dos personalidades de estas hermanas pues suelen aparecer aquí en este relato. Veamos que Marta era la hacendosa, la que estaba en actividad, ¿verdad? Y estaba ahora aquí en la casa de Simón sirviendo. María era la contemplativa, la que buscaba acercarse al Señor en adoración, y lo vamos a ver a continuación. El versículo 3 nos dice, entonces María, habiendo traído como medio litro de perfume de nardo puro de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos, y la casa se llenó con el olor del perfume. Me imagino que muchos de ustedes conocen los nardos, ¿verdad? Yo los conozco porque con mi mamá, unas florecitas de un olor muy delicioso. Cada vez que yo leí este pasaje pensaba en esos nardos que conozco, pero ya leyendo un poco más, es un tipo de nardo, pero no como el que tenemos acá, porque proviene de otro lugar. Aquí les voy a enseñar en la parte inferior derecha, donde está la lucecita, más o menos son los nardos que nosotros conocemos, ¿verdad? Son blanquitos y huelen muy rico. Ahora, el nardo que se está hablando aquí en el relato del capítulo 12 es como esto que ustedes ven acá. Dice que las florecitas son tirando a rosado y el perfume que usó María se saca en realidad de la raíz, ¿verdad? Y estas plantas de donde provienen son de la India, también de la zona de Nepal y también en China. Eso es actualmente, pero en aquellos días llegaban este perfume, lo llevaban desde la India, donde se cultivaba esta variedad de nardo, ¿verdad? Bueno, así que entonces vamos a ver otro de los evangelios para encontrar un poco más de información. En Mateo 26, 6 y 7 podemos ver que cuando Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer trayendo un frasco de alabastro con perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras estaba sentado a la mesa. En este caso, Mateo no nos da el nombre de la mujer, que sí nos lo da Juan, que era María, ¿verdad? Pero nos da un detalle adicional. Dice que lo traía este perfume en un frasco de alabastro. Y al final del versículo que les estoy enseñando, dice que María hizo esta acción mientras Jesús estaba sentado a la mesa. Bueno, de nuevo, a veces cuando nosotros vemos que, vamos a ver más adelante, cuando es la Pascua, la última cena, ¿verdad? Que también estaban sentados alrededor de una mesa, pero creo que hemos sido influenciados
por ciertas imágenes a través del tiempo. Por lo menos yo de patojo, cuando pensaba en la última cena, se me venía a la mente esta imagen que les voy a enseñar acá. Este es un cuadro que hizo Leonardo da Vinci de la última cena. Y entonces tenemos a Jesús al centro de una mesa como la conocemos nosotros hoy, con sus discípulos a la derecha y a la izquierda. Pero si ustedes ven ahí, yo anoto cómo se sentaban los judíos. Y resulta que los judíos no acostumbraban sentarse, no era como esta mesa. Les voy a enseñar una diapositiva más para que vean el mismo cuadro, pero ya un poco más vívido, ¿verdad? Y en pocas palabras, si ustedes se fijan, aquí en esta última cena, como anoto ahí, los judíos no se sentaban como posando para la foto, porque aquí como que todos, como nos ponemos todos nosotros foto, y ahí nos ponemos para tomar la foto. Ellos no estaban sentados así. Posiblemente estaban en una mesa más o menos en forma de U, y les voy a enseñar, digamos, cómo era que se sentaban. En esta imagen, donde yo tengo el círculo, si ustedes van a ver, aunque ahí al fondo, para empezar, era una mesa bajita, no era como la nuestra, una mesa bajita, poquito levantada del suelo. Y lo más común era que se sentaran, vamos a verlo aquí, como están miren, estaban aquí y se apoyaban sobre su brazo izquierdo para poder comer con la mano derecha. Y el que está a la par está más o menos igual. Aquí pues pusieron a Jesús como sentado, pero más o menos así era como estaban. Les voy a enseñar un video que grabó un pastor antes de tratar este pasaje, solo para que vean porque él lo ilustra, ¿verdad? De una manera, está en inglés, pero pidan al Señor en este momento interpretación de lenguas y todos van en, no, esa es broma, ¿verdad? Está en inglés, pero van a ver lo que él enseña de cómo era que se sentaban los judíos. Aquí estamos, ¿eh? Y que funcione todo, ¿verdad? And it was the custom of the day to eat in a reclining position, something like this. You generally laid on a mat on your left side, which allowed you to eat and drink with your Dice right que se hand. acostaban sobre el lado izquierdo para poder usar la mano derecha. Y entonces los pies quedaban lejos de la mesa, como ven ahí. Y eso fue lo que le permitió a María, pues, hacer esa limpieza de pies. ¿Ah? ¿Ok? ¿Vieron más o menos esa imagen? Entonces, así era como estaban sentados en la cena. Otro detalle que estamos viendo, que nos dice Mateo, es que María trajo ese perfume en un alabastro. El alabastro viene del latín, que es alabastrum, y el material es una variedad de sulfato de calcio, ¿verdad? Ahora, hay múltiples formas en que hacían estas vasijas. La que yo les enseño aquí en esta foto, en su lado inferior derecho, esta era un frasco de alabastro fenicio, y escogí este porque era posiblemente el que más cerca estaba del uso que tenían ahí en Israel, porque los fenicios estaban donde hoy es Líbano, ¿verdad? Así que algunos comentaristas incluso consideran como la puntita era bien delgada, que se quebraba la puntita para poder tener acceso al perfume. Dice que estos frascos de alabastro, ¿verdad? Podían ser pequeños y se utilizaban también para guardar ungüentos y perfumes. Así que en uno de estos fue que se acercó María, ¿verdad? Y vamos a ver entonces lo que hace. Dice, María ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos. Esta escena era muy poco usual, ¿verdad? Esto, recuérdense que los que lavaban los pies eran siervos, los siervos que tenían en la casa, si era una casa de una familia con un poco de recursos, ¿verdad? Que lo hiciera una mujer y una mujer de las familias amigas de donde se hacía, eso no era común. Otro detalle que encontré es de que las mujeres judías no era muy bien visto que se soltaran el cabello en una reunión como estas. Pero viene María y hace lo que no se hace, me explico, va y le va a ungir los pies al Señor Jesús con este perfume carísimo, y en vez de usar una toalla, un lienzo, se lo seca con su cabello. ¿Qué estamos viendo aquí con María? María lo que está haciendo es una expresión de amor,
una expresión de adoración interna, ¿verdad? Donde María, si ustedes quieren, se brincó ciertas costumbres, pero lo que estaba haciendo era expresándole su adoración al Señor Jesús. Como hemos visto, María era esta mujer contemplativa, ¿verdad? Esta mujer que estaba al tanto de Jesús, y aquí tenemos este ejemplo en este caso, ¿verdad? Ahora, noten lo que dijo Jesús, no aquí en Juan, sino en Mateo. Esto fue lo que dijo Jesús acerca de María. De cierto les digo que donde quiera que este evangelio sea predicado en todo el mundo, también será contado lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Así que si alguno diría, bueno, pero ¿por qué María hizo algo que no era lo que usualmente se hacía? En ningún momento Jesús le llamó la atención ni le dijo nada. Al contrario, dijo, de esta historia va a pasar el tiempo y donde se predique el evangelio van a recordar lo que hizo esta mujer. Bueno, como ustedes posiblemente vieron que el relato de Mateo dice que esta mujer le derramó sobre la cabeza. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿fue la cabeza o los pies? Yo diría, fue la cabeza y los pies. Los comentaristas dicen que muy probablemente empezó ungiéndole la cabeza y luego llegó hasta los pies. Y ahí es la escena que nos describe Juan y lo seca con su cabello. Y nos dice aquí el pasaje en Juan que el lugar se llenó de ese aroma agradable, ¿verdad? Porque era un buen olor. Ahora, miren la actitud de María, como repito, una actitud de devoción, de adoración, de amor al Señor Jesucristo como una discípula, ¿verdad? Porque dijimos que era de los que habían creído. Y entonces aquí vamos a ver el contraste con uno de estos jovencillos, ¿verdad? Versículo 4 y 5. Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que estaba por entregarle, dijo, ¿por qué no fue vendido este perfume por casi un año de salario y dado a los pobres? ¿Verdad? Se oye así como, qué preocupado, ¿verdad? Casi como los ambientalistas de ahora, ¿verdad? ¿Cómo no hicieron tal cosa para cuidar el medio ambiente? Y a veces la vida que viven estos medioambientalistas consumen igual que cualquier otro. Bueno, ese es solo un comentario al margen. Así que hace su comentario Judas. El Señor ya había hablado de Judas ahí en el capítulo 6. ¿Se recuerdan cuando fue la multiplicación de los panes? Después querían hacerlo rey, después Jesús les enseñó lo que era el precio de ser su discípulo y nos da el relato que muchos ya no le siguieron. Y fue cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿ustedes se quieren ir también? Y Pedro le dice, Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero allí, terminando el capítulo 6, Jesús dijo estas palabras. No los escogí yo a ustedes 12 y uno de ustedes es diablo. Y aquí Juan, en el versículo 71, Juan el apóstol es el que aclara esto. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste, siendo uno de los 12, estaba por entregarlo. O sea, pocas veces aparece Judas, pero ya en el capítulo 6 lo había mencionado y cómo lo describió. Uno de ustedes es diablo, ¿verdad? Y ahora lo vemos aquí con la preocupación por los pobres. Veamos lo que dice la Reina Valera o cómo lo dice la Reina Valera 60. Vamos a hablar del precio. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? La Reina Valera 2015 utilizó otra manera de decirlo. ¿Por qué no fue vendido este perfume por casi un año de salario y dado a los pobres? Los comentaristas nos indican que más o menos el salario de un día de trabajo era de un denario y que 300 denarios, ¿verdad? Tomando en cuenta como una semana laboral, pues era el salario que una persona ganaba durante un año. O sea, lo que María hizo, usar todo este perfume para echarlo sobre Jesús, fue un platal el que utilizó ahí en ese perfume, ¿verdad? Ahora, ¿qué más pasó con Judas? Que no vemos aquí en Juan, que allá en Mateo se nos dice así, al verlo, lo que hizo María, sus discípulos se indignaron y dijeron, ¿para qué este desperdicio?
porque esto podía haberse vendido a un gran precio y haberse dado a los pobres. Lo que yo anoto es que el que inició este relajo fue Judas, y lo que hizo fue contaminar a los demás, ¿verdad? O sea, interesante, ¿verdad? Como una actitud negativa es fácil de encender. Hasta los otros discípulos estaban alegando porque se había utilizado este perfume. ¿Cuál es la respuesta o lo que nos dice Juan respecto a la actitud de Judas? Pero dijo esto no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa a su cargo, sustraía de lo que se echaba en ella. Ahí estaba el verdadero asunto, ¿verdad? Ya se imagina el Judas donde mira a María botando ahí todo un año de salario. Él dijo, no hubiéramos podido vender y ayudar para los pobres. ¿Cuál pobres? Lo que pasa es que jalaba plata de la caja de la tesorería de Jesus Ministries, ¿verdad? Del ministerio de Jesús. Bueno, aquí hago referencia a algo que estaba ahí en el corazón de Judas, ¿verdad? Y es esta palabrita, filarguria. En Timoteo, primera de Timoteo 6:10, le dice Pablo a Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa palabra que ustedes ven ahí, amor al dinero subrayada, en griego es filarguria, ¿verdad? Vamos a ver qué quiere decir. Este amor al dinero, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Judas estaba extraviado completamente por el amor al dinero. La filarguria propiamente dice es uno que ama el dinero, literalmente la plata. Viene de dos palabras, fileo, que es amor a, y argurio, que es plata. Entonces, el amor al dinero es amor a la plata. Es decir, alguien que literalmente está enamorado de la ganancia personal, poseer dinero. Entonces, miren, si usted no ha tenido esa experiencia, le parece raro, pero hay gente que se mueve por dinero. Reflexión al lado de la presentación. Ya se fijaron cuántos candidatos hay para todos los puestos, no solo de presidente, sino de diputados, alcaldes y todo. Y la pregunta que nos haríamos es, en realidad ellos están ahí metidos porque quieren servir al pueblo. Claro, miren sus anuncios, ¿verdad? Y son unos angelitos. Pero ¿qué es lo que hemos visto año tras año? Esta gente llega no solo para ganar esos buenos sueldos que ganan, sino para que sacar provecho de sus posiciones para conseguir todavía más dinero. Así que sería interesante tener un test para determinar la filarguria en los candidatos. En fin, ahí ya vimos lo que les va a pasar, ¿verdad? Bueno, al final, regresamos. Tal era el amor al dinero del Judas, que vendió por 30 monedas de plata al Señor. Según un pastor que escuché, dice que 30 monedas de plata de esas, más o menos era lo que se ganaba de salario en 3 meses. O sea que lo vendió por menos de lo que estaba alegando por el frasco de nardo, ¿verdad? Bueno, ahí está Judas, estaba hijo de perdición. Hay uno que es diablo, ¿verdad? Estaba más preocupado por robar el dinero que por los pobres. La reacción de Jesús. Versículo 7. Jesús dijo entonces, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Sí, todo ese litro o esa medida que usaban ellos de perfume de nardo, ellos lo había guardado y tenía que ver con su sepultura. En Mateo 26:12, en la misma escena, las palabras de Jesús, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella lo hizo para prepararme para la sepultura, ¿verdad? Ese ungimiento que hacían cuando alguien moría. En Lucas, capítulo 24, del 1 al 3, vamos a ver lo curioso. Jesús le dice a Judas, déjala. Lo que esta mujer hizo fue algo preparatorio para mi sepultura. Además,
está anunciando su muerte. Recuérdense que en menos de 6 días iba a ser crucificado. Pero miren lo que menciona Lucas. Esto ya es después de que fue crucificado. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Qué pasó? Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Resulta que todas estas especies ya no las pudieron utilizar porque Jesús ya había resucitado. Así que ahora que vemos lo que pasa ahí en Juan 12, que Jesús dijo que lo que Marta hizo fue prepararlo para su futura sepultura, porque ya cuando fue sepultado ya no hubo oportunidad de que usaran estas especies aromáticas. Así que Jesús reconoce la obra que hizo María en ese sentido. Ahora va a explicar algo más. Versículo 8. Porque los pobres siempre los tienen con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Aquí aclaramos, Jesús no está haciendo de menos a los pobres. Lo que él está enfatizando es que el momento que están viviendo ahí es diferente. Jesús pronto partirá. Así que ese día y los que vienen, ese es momento de ocuparse de él, de ocuparse de Jesús, ¿verdad? Así que de nuevo, y tal como lo dijo, pobres han habido toda la historia desde ese tiempo y de antes, y para servirlos tenemos la oportunidad de hacerlos en cualquier momento, pero en ese punto la prioridad era Jesús. Yo anoté ahí al pie de la diapositiva lo prioritario y lo importante. Entonces, solo les voy a poner un ejemplo que ustedes pueden transpolar a otras áreas. He estado tratando de hacer este ejercicio. Por ejemplo, se enferma un miembro de nuestra familia. En mi caso, los que más se enferman son los nietos, ¿verdad? Entonces, la primera reacción es, ya llamaron al médico. Yo a eso lo califico como importante. O sea, el niño está enfermo, ya llamaron al médico. Pero ¿a qué le llamo yo prioritario? Que es el ejercicio que he estado haciendo. Tal niño se enfermó. Primero, le hablo a Dios. Señor, te pido por fulano, fulana, por esta enfermedad, esta situación que está pasando, te pido que tú obres, que lo cuides, lo proteges, etcétera. Y entonces después llamen al médico, ¿verdad? Entonces, solo por un ejercicio práctico, si a usted lo llaman y le dan una noticia no favorable, una situación problemática del trabajo, de la iglesia, donde sea, la prioridad, comunicarnos con Dios, poner lo que está pasando en las manos de Dios. Y después de eso, va, tome decisiones y haga medidas. Pero es un buen ejercicio de poder aplicar algo de lo que vimos aquí. Bueno, versículo 9. Entonces, mucha gente de los judíos se enteró de que él estaba allí. O sea, en Jerusalén se enteran de que Jesús está ahí en Betania, 3 kilómetros, y fueron. Y fueron, dice, no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien él había resucitado de entre los muertos. Pronto llega la noticia a Jerusalén de que Jesús está en Betania y un buen grupo de estos judíos que estaban allá viajan. Se recordarán que en el capítulo 11 habían llegado un buen número de judíos a prepararse para purificarse, ¿verdad? Previo a celebrar la Pascua, y se preguntaban, ¿será que irá a venir? O tal vez no va a venir. Había expectativa. Así que más de alguien, hora y pico de distancia, llega y dice, Jesús está allá en Betania. Y entonces viene un grupo y se deja venir para Betania. ¿Por qué? Pues querían ver a Jesús. Posiblemente quería ver si iba a hacer más señales o querían satisfacer su curiosidad respecto a Lázaro. Fíjense que allá en Betania Jesús resucitó uno, ¿verdad? Que llevaba 4 días de muerto. Les aseguro que algo así como ahora nos haría ir a, como buenos que somos curiosos, ¿verdad? Ir a ver qué pasó, ¿verdad? Entonces viene un grupo que va a Betania. Dentro de estos, pues quizás algunos creerían genuinamente, y vamos a ver que esa era una de las preocupaciones de las autoridades judías. Estamos llegando entonces al final de esta sección y vamos a ver los versículos 10 y 11.
Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. O sea, ya no solo el plan era matar a Jesús, sino que ahora estaban ahí preparándose para matar también al pobre Lázaro, ¿vale? Él no había hecho nada más que ser un testigo, una prueba viviente de lo que Jesús hizo, ¿verdad? ¿Y cuál era la preocupación de ellos? Que muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Se recordarán que mencionamos que de estos líderes, como el sacerdote y otros, eran saduceos, que no creían en la resurrección. Y ahí les dice que hay uno a 3 kilómetros que resucitó, ¿verdad? Eso era un shock para ellos. Así que, como mencioné, no solo quieren matar a Jesús, sino también a Lázaro. Porque por su culpa, por culpa de Lázaro, aparentemente, ¿verdad? Muchos estaban creyendo en Jesús. Bueno, vamos terminando y vamos a hacer una pequeña reflexión de los personajes que vimos acá. Omití a Judas en esta oportunidad, pero menciono a los otros. Lázaro, si ustedes se preguntan, ¿y qué estaba haciendo Lázaro? Dice que estaba sentado a la mesa. ¿Y qué es lo que hace? Es un testigo viviente de la obra del Señor Jesús, ¿verdad? María, ¿y María qué estaba haciendo? Estaba adorando a Jesús. Ese ungimiento que hizo con el nardo era un acto de adoración. Y Marta, como siempre, estaba sirviendo a Jesús y sirviendo a los demás. Si ustedes se fijan, este es un buen ejemplo para nosotros como iglesia, ¿verdad? Porque vamos a ver que hay el hecho de ser testigos, testificar, está el hecho de adorar y el hecho de servir. Cualquiera de estas cosas que nosotros podamos hacer o que debemos de hacer, pues es una manera de aplicar lo que vimos en la historia de hoy. ¿Y qué es lo que no? ¿Qué es el contraste? Vemos al Sanedrín, que lo que hizo fue rechazar a Jesús. Así que lo que a nosotros nos toca, pues seamos imitadores de estos personajes, ¿verdad? Compartiendo, siendo testigos de Jesús, adorando al Señor Jesús, sirviendo al Señor Jesús. Así que terminamos el día de hoy con esta sección del 1 al 11.